Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí a vuestra casica y vamos a empezar ya sin más historias a hablar de un perfume de los señores de la Tafa, y es esta Kanra Kawa, o como quiera que se diga. Lo único que faltaba ya, por el amor de Dios, Cristo bendito. Bueno, vamos con las notas. Salida, corazón y fondo. Voy a echarle un vistazo porque no me acuerdo si van en bloque o va estructurado, así que vamos con ello, que nos ponemos pesados. Canela, cardamomo y jengibre en la salida. Praliné, frutas confitadas y flores blancas en el corazón. Vainilla, almizcle, café, tonka y benjuí en el fondo. Bueno, toca lo que toca y es la aplicación aquí, ni más ni menos. Entre otras cosas también tengo que decirlo porque hace calor y efectivamente entiendo que ya para empezar esta fragancia es sumamente de invierno. Eso por ahí, no se lo voy a quitar a nadie, ¿eh? En verano no, en verano no. En verano no, porque tengo que reconocer que aquí la fragancia está espectacular de alcoholes, todo muy medido. No es lo típico que últimamente también estaba presentando, que era un alcoholazo super bestia para poder decir wow, es una beast mode, cuando en realidad no lo es. Y aquí en esta tenemos unos alcoholes que se comportan como se tienen que comportar dentro de una concentración de parfum. Estupendísimos, súper bien. Vamos a romper fronteras. Creo que mirar que llevo perfumes probados y esta concretamente no le termino encontrando un punto parecido a nada por ahí en el mercado. Quiero decir, podemos encontrarle parecido a muchas en el mercado, pero que sea un clon de algo concreto, ni muchísimo menos. Podría tener referencias de Kilians, podría tener referencias hasta incluso de perfumes que he presentado aquí, que yo ahora mismo no me acuerdo, porque es prácticamente imposible, en los que esa sensación alcohólica de whisky, que no de alcoholes, sino de olor a whisky, estaría presente como está presente en esta fragancia. Porque esta fragancia tú la hueles y te da algo que dices, uy, esto huele... Tiene un punto borrachín, y es que tiene un punto borrachín, pero un punto borrachín dulzón. Podría ser hasta incluso un ron, ¿vale? A mí me tira más como a whisky endulzado, pero cada cual puede tirar, pues ya lo sé yo, por como vamos siempre. Aquí para narices, olores, o como se diga. Me lo estoy inventando, que quede claro. Así que... sin más historias, ya están dichas las notas, la primera apreciación, y ahora vamos con lo que sería todo el tema de la estela de proyección, que sí que es proyectona. Tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente, y le voy a dar un poco más de ratio, 1 hora. A partir de ahí se viene hacia abajo, puede durar más, pero a partir de ahí se va hacia abajo y se queda plenamente perceptible, sin ningún tipo de problema. Nada que sople un poco de aire, pues estáis oliendo otra vez de nuevo, vete a saber hasta dónde. Yo no tengo ningún metro, lo siento. Habrá youtubers, influencers que tengan un metro para decir, hoy 5,5 metros de estela de proyección. Yo no tengo un metro para esto, así que esto son cosas mías orgásmicas, mismamente. Bien, dicho esto, se retrae y dura 10 horas. Ratio máximo en el canal, que ya sabéis que las pasa, sin necesidad de ningún tipo de reaplicación. El comportamiento con calores, bacterias, etcétera, es muy bueno. Lo que pasa que sí que la considero una fragancia que es potente, y la verdad que hacerle frente a algo así con unos calores aplastantes, pues no. Esta fragancia queda muy chula para utilizar en invierno. Que quizás no la encuentre tan versátil en cuanto a las ocasiones y los momentos donde utilizarla, sí, precisamente por la complejidad que presenta en esa estructura de que te da en un principio como un olor a un whisky, un ron o algo así, hasta incluso un coñac, porque tiene ahí ese tono de roble metido ahí entre medio, que a pesar de que no sea una nota declarada, creo recordar, está ahí como jugándose algo que da un tono de muy de barrica, muy de barrica. Pero vamos a las notas de salida, y aquí sí que me voy a escopetar yo aquí un par de atomizaciones, no, pero con una suficiente, porque en la salida sí que la tenemos ligeramente chispeante en cítricos y pica un pelín en nariz, un pelín. Posiblemente, y entiendo, sea para generar un chisporrotazo a nivel muy bien hecho a nivel profesional, porque metes una pequeña dosis de aldehídos y generas que la nariz se te revolucione un poco sin tener que meterle una pimienta. Revolucionas un poco la nariz, te genera una sensación, una expansión olfativa, y te ayuda también a inhalar todo lo que sea el perfume así como más
generando un propio hype y diciendo, oh, qué cosa más chula, porque la verdad es que es un perfume que está muy, muy chulo, muy chulo. Vuelvo a repetir, lo que son las notas, y vamos a centrarnos en las notas y voy a echar un vistazo porque sí, me acuerdo que lleva efectivamente cardamomo y canela. Ahí está, cardamomo y canela. Cardamomo y canela. La canela incluye aldehídos dentro de su propia formulación. O sea, ella mismamente de por sí tiene aldehídos, pero yo creo que además le han metido ahí una chispitina de aldehídos para potenciar. Se siente canela, se siente ese cardamomo dando ese compás semi-pseudo cítrico a la composición que la hace muy guapa. El jengibre no lo noto tanto. Sí que tiene cierto chisporroteo en la salida, pero creo que va más por la parte de lo que es el cardamomo junto con la canela y ese toquecillo subido de aldehídos que hacen que sea todo guapa. En cuanto al corazón, efectivamente se vuelve muy gourmand. Aparece el praliné, las frutas confitadas, es que no los podemos negar, porque es que además se torna muy así. Muy dulzona, es sumamente versátil, tanto en cuanto que se lo puede poner un chico y una chica sin ningún tipo de problema. Una vez que se pasa la primera fase, esa que se encuentra un poco raruna la fragancia, en cuanto a ese tono de alcoholes, whisky, coñac, ron, una vez que pasa eso, tenemos un gourmand en plena potencia, porque además es que es lo que se siente con el secado. Se queda como muy arabesco, todo como muy confitadico, muy guapo, muy de abadía. Se queda muy chulo, muy muy chulo. Y el praliné resplandece con luz propia. O sea, a quien le guste el praliné, en esta de aquí, de verdad lo va a flipar porque es a lo que se huele. Por encima de que se pueda oler más las frutas confitadas, el praliné es brutal. Sí que puede recibir el aporte de flores blancas no confesas dentro de la formulación. Entiendo sobre todo que se habrán ido más hacia un lirio de los valles que se puede percibir. Estamos hablando de un lirio de los valles paratico porque estas fragancias son paraticas, ¿me entendéis? Formulación es sintética, no hace falta meterse el lirio de los valles tal cual ahí, que te meten luego un zambombazo por el precio del perfume que alucinas con el precio que tiene el lirio de los valles. Pero esto se queda gourmand. Del principio no, pero sí de medios a fondos gourmand. Porque además se mantiene y se sostiene en gourmand. Completamente dulce, completamente dulce. No llega a ser algo que invite realmente a pegar un bocado, un mordisco, como a un muffin, pero sí que tenemos ese rollo de, está dulce, estoy tentado. Es esto de que, Dios mío de mi vida, qué rico huele. Si no fuera porque sé que no se puede comer, le pegaba un bocado. Pues esa es la sensación. De que estáis oliendo y decís, si es que es gourmand, pero no, porque me puedo intoxicar, ¿vale? Pues esa sería la conclusión. O no, porque me voy a romper un diente porque eso está duro y no se puede comer. Pues ese sería el rollo de sí, pero no. Ahí es donde está el juego. De verdad, muy bien aquí. Qué bien estructurado está este perfume por parte de los señores de la Tafa. Vainilla, café, tonka, benjuí y almizcles confesos en el fondo. Si es que por eso digo que ya a partir de ahí todo se torna gourmand, pero un gourmand que no te invita a que te lo comas. Es a estar oliendo. ¡Ay, qué dulce! ¡Qué rico que huele esto! ¡Qué rico, qué rico! Le pegaba el bocado, pero no se lo pegaba. Porque además sentimos vainilla. Es una vainilla súper agradable. La vainilla va subiendo, La vainilla va subiendo y además va haciendo la combinación perfecta con lo que sería el café. Café que también va teniendo prestancia, más subida conforme va pasando el tiempo. Yo creo que posiblemente vais a tener ya la sensación del fondo cuando pasan ajustando como una media hora. A la media hora ya vais a poder percibir la nota de café que va haciendo pum 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 y va en escalada también junto con la vainilla. La tonka ahí dando también su balance. Recordad que la tonka no huele como la vainilla, pero es un tono parecido para que alguien... Lo digo porque es complicado explicar cómo es esto, pero el haba tonka tiene tonos vainillísticos sin ser vainilla, ¿vale? Pero sin ser vainilla, pero tiene tonos. Para centraros un poquitín, Y luego, pues efectivamente, benjuí y almizcles dando más fijación a esta formulación que es brutal. Brutal para quien le guste evidentemente este tipo de perfumes dulzones.
que tampoco es un exceso, ¿eh? No es un exceso, pero es un perfume dulce. De invierno, sobre todo de invierno. En verano puede empalagar. Es muy duradera, no necesita reaplicaciones. Se puede utilizar para las bodas, los bautizos, las comuniones y los entierros, como dicen últimamente. ¿Qué pasa con los entierros? Hombre, pues yo qué sé, pues a un entierro uno va con una cosa pues más o menos para estar fresquito, porque sabes que si tienes que estar ahí de doliente, pues luego es que no te echas nada y pasas de pedir perfumado a un entierro. Al funeral de alguien de la familia, la verdad es que uno no se va arreglado, se va doliente, que es como se va. Si te vas a pasar a pegarte una fiesta después, pues vale, pero si vas doliente tú no te acuerdas ni de echarte ni un perfume ni nada. Anda ya a tomar viento el perfume, es verdad, te duele la persona que se ha ido, tú no le haces caso ni al perfume ni a nada, por eso no menciono los funerales, que últimamente me lo está diciendo, los funerales ponte lo que te dé la gana, hijo, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No estamos para hablar de defunciones. En fin, boda, bautizos y comuniones, que es lo que mola, sí, perfecto, pero invierno, de verdad, vuelvo a repetir, invierno. Los novios, pues mirar, si hay algún novio que le mole, que tire para adelante porque no necesita ningún tipo de historia. Las novias no me gustan tanto, porque a mí me gustan las novias más que gourmands, me gustan las novias florales. Me gustan más las novias florales que las gourmand. Por eso digo que en una novia no. Para una chica que vaya a un acto o cualquier cosa, perfecto. Además muy morboso porque tiene cierta masculinidad. Está cargada de masculinidad, pero es una masculinidad completamente llevadera. Hoy en día todo el mundo se pone los perfumes de todo el mundo sin ningún tipo de problema. Por eso digo que esta fragancia, perfecta también para mujeres, pero no me gusta para las novias. Entonces no la encuadro dentro de una versatilidad completa y absoluta, a no ser que sea con frío. Veranos fríos, primaveras frías, otoños fríos, inviernos fríos. Todo lo demás no me sirve, porque como sea con calores, esto es un poco agobiante. Y no estoy hablando de una Beast Mode, simplemente estoy diciendo que es una fragancia que tiene intención, que es fuerte, que es potentica y puede llegar a saturar, porque además la sentimos durante todo el tiempo. Edades, sin edad. A partir de unos 20 y pico años, si os da la gana, os la echáis. Y si no, se lo quitáis a vuestros padres con 14 años y con 13 y os la aplicáis, que no hay problema. No hay edades aquí, no las hay, porque además es que es muy agradable. Huele toda rica y tiene la aprobación del Orgaz. Bonica, como no tengo la botella, ¿para qué? Tengo el vial sí lo tengo. Pero bueno, gracias Soren. Entonces ahí estamos con esta fragancia de la Tafa, que huele súper chula, que está más que aprobada y que pues yo en principio, y haciendo ahora un poco de reflexión con respecto a todo lo que son los clones, puede tener tanto de todas como de ninguna. ¿Qué es original? Pues hay cosas que recuerdan a ella y otras cosas que no. Creo que sí, que aquí no se han mojado mucho y han tirado a hacer algo presuntamente que no se parezca a nada, de verdad, lo digo en serio, porque fragancias así en el mercado pues sí que hay, pero darle un parecido, otorgarle un parecido razonable con alguna no sería tampoco pues muy loable por mi parte, porque no se lo encuentro. Entonces puede tener muchas de todas y vuelvo a repetir, puede tener incluso tonos de Kilian, tonos de fragancias con whisky, con ron, que he presentado últimamente en el canal de Perfumería Nicho. Fragancias como, y la dicha también mencionada muchas veces, en la salida puede recordar un poco Stronger With You, pues sí, porque lleva todo este tono así que está semi-endulzado y que puede recordar también un poco, pero no la considero un clon, de verdad, aquí nos escapamos porque esta no la considero un clon. Señores míos, señoras mías, como ya sé que hay gente que no le gusta el vídeo, que va a dar un dislike, pues ya de paso que pongan un comentario, y yo estaré encantado de bloquearlos, que me voy a quedar así, de a gusto, como un arbusto y encantado y satisfecho. Y luego, si os ha encantado, darle al like, distribuir los vídeos y todas estas cosas que siempre se dicen, que voy a estar todavía muchísimo más contento y os voy a profesar un amor así de infinito. Más allá no, porque no existe el más allá del infinito. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr. Ba-ba-da-ba-ba.